Estimados ciudadanos y ciudadanas de Honduras, les saluda Giovanni Galeano en un nuevo programa más aquí en Cosmopolitic. El tema que les vamos a presentar a continuación trata la oligarquía y la purga política, el gobierno de la tiranía. 1, 2, 3, go. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa. En los últimos días hemos podido ser testigos de cómo se ha venido desarrollando el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y lo que toda la ciudadanía hondureña ha podido observar es que nada ha cambiado en el proceso de elección de magistrados. El actual gobierno de Xiomara Castro y la familia de partidos han elegido a sus magistrados. Magistrados que no perseguirán las fechorías de la clase política, pero que sí perseguirán a todo aquel ciudadano que se atreva a criticar al gobierno. ¿Por qué decimos esto? Porque nuevamente la presidenta Xiomara Castro demostró su admiración y agradecimiento a dictadores durante la cumbre del CELAC, como por ejemplo su amigo Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela, Díaz-Canel en Cuba y la sentenciada por corrupción la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Como podemos observar, la presidenta de los oligarcas se rodeó de auténticos dictadores que mantienen sometida a sus ciudadanías. ¿Qué puede esperar la ciudadanía hondureña dentro de un par de años? A un año de tomar el poder el actual régimen político, ya hemos sido testigos de cómo la estructura del Partido Libertad y Refundación dirigida por Manuel Zelaya Rosales ha comenzado a desplazar a aquellas personas que les resultan molestas en su proyecto político para detener el poder absoluto. Por lo tanto, veo pertinente hablar sobre aquellas causas que subyacen a todo este circo mediático de la elección de magistrados, de las peleas entre partidos, del proyecto de la cuarta urna, entre otros. Hablemos de la purga política. ¿Qué es y cómo se desarrolla? ¿Quiénes están sufriendo esta purga? ¿Y qué relación tiene con el futuro que le depara a Honduras? En breve se lo contamos. Quédese con nosotros. La purga política. Una purga, o más precisamente purga política, es la remoción de personas consideradas peligrosas o indeseables por parte de los líderes oligarcas que gobiernan un país. Se trata de cuando un líder totalitario elimina a sus enemigos, una práctica habitual de todas las dictaduras, pero la purga política tiene una singularidad, pues no solo se trata de eliminar o encarcelar a los enemigos de otros partidos, sino también a los propios miembros del partido en el poder. Los oligarcas en torno al clan de los Zelayas. Para entender en qué consiste el proceso de la purga política, primero debemos entender en qué consiste el sistema de gobierno basado en oligarquía que impera en Honduras. La oligarquía es un sistema político en el cual el poder es ejercido por un pequeño grupo de personas que pertenecen a una misma familia, clase social o partido político. Es decir, la familia del clan Zelaya pertenece a esa decena de familias oligarcas que manejan la política del país desde hace 50 años. En términos simples, la vieja oligarquía empresarial y terrateniente es casi imposible caminar por Honduras sin ver o tocar algo que no pertenece a los Canahuati Larash, los Flores Facusé, los Adoní Fernández, los Ferrari, los Rosenthal, los Caffi, los Nasser, los Goldstein y los Zelaya. Casi todas estas familias guardan algo en común. Sus patriarcas eran hombres semi-analfabetos, pero enviaron a sus hijos y nietos a formarse a Estados Unidos. Y ahora estos reciben en herencia los puestos más altos del poder político. No hay enemistad entre ellos, pues entre ellos existe una endogamia política. Los oligarcas deben contar con todos los recursos para ejercer el monopolio de la violencia y así tomar el control del poder gubernamental, el sector económico y de la política en general. Un estado oligarca, como el caso de Honduras, suele estar disfrazado de democracia, volviendo la participación ciudadana un engaño, una especie de quimera, instalando procesos de referéndum para que la población vote sobre una determinada política, como puede ser la reelección política para que los oligarcas se perpetúen en el poder. Pero dicha decisión ya ha sido tomada por élites oligarcas que gobiernan a través de la manipulación de los votantes y de la compra de lealtades. Una sociedad civil sin poder.
Los clanes de familias oligarcas como las que actualmente ocupan el poder gubernamental y el poder legislativo en Honduras suele despojar a la ciudadanía de sus derechos y libertades de manera muy estratégica. Un ejemplo claro es el aumento de la pobreza en la sociedad, la sustitución de un sistema meritocrático por un sistema de escogencia basado en el clientelismo político. Pero ¿cuál es el fin de todo esto? Pues hacerse con el monopolio de la economía del país, la familia oligarca se vuelve más poderosa y nadie puede competir o hacerle frente. ¿Les va sonando ya la historia? El escritor César Indiano recopila en su libro Los oligarcas la historia de cómo las familias más prósperas de Honduras obtuvieron sus fortunas a costa de llevar al país al estado de pobreza más absoluta que lleva viviendo desde hace un tiempo hasta la actualidad. En el proceso actual de oligarquización del estado de Honduras, el gobierno se encuentra en la etapa de la purga política y el establecimiento de todas las condiciones jurídicas y legislativas para implantar toda la maquinaria de persecución, limitación de la libertad de prensa y expresión, manipulación de la información a través de los aparatos del Estado y los altos índices de corrupción. Muchos son los que están sufriendo persecución política por el actual gobierno de Xiomara Castro, conducido por su esposo Manuel Zelaya. Una de las voces que más se ha pronunciado sobre la exclusión en sus funciones como designado presidencial es Salvador Nasralla, quien parte del gobierno actual, pero culpa al clan Zelaya de buscar su renuncia. Tanto es así que en redes sociales uno de los absolutos defensores de Mel, Gilberto Ríos, lanzó una advertencia a Nasralla de que no le extrañara de terminar en Miami haciendo el programa X0 por brindar información al gobierno de los Estados Unidos. La casta política melista se ha adueñado del Partido Libertad y Refundación y la ha convertido en una maquinaria de represión contra sus propios militantes que critican las formas autoritarias de ciertos miembros del partido, sobre todo la de su coordinador general Manuel Zelaya Rosales. Muchos militantes de Libre en Honduras y en el extranjero han denunciado hostigamiento por parte de miembros de la casta melista. Pero la persecución política no acaba ahí. La jueza Carla Romero también ha denunciado amenazas por parte del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien trabaja a las órdenes de Mel Zelaya. Asimismo, recientemente el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, ha denunciado persecución política por parte de la estructura de Libre liderada por Mel Zelaya. Sin olvidar que los miembros de la bancadita de Libre liderada por Jorge Calix y Beatriz Valle también denunciaron violencia política. Otros que se han pronunciado por los miembros del Partido Nacional, quienes también denunciaron ante los Estados Unidos persecución política por parte del Estado de Honduras. La violencia política, la persecución política, el acoso, las amenazas están siendo el pan de cada día, tanto de los militantes honestos de Libre como de partidos de oposición por parte del gobierno y de líderes sin escrúpulos de la estructura del Partido Libertad y Refundación. El sistema político en Honduras les toca vivir sus días más oscuros. Si durante la narcodictadura de Juan Orlando Hernández también se vivió persecución, lo que viene ahora con el gobierno oligárquico de Clan Zelaya se multiplica por 100. Pues los líderes y tiranos de Libre no respetan absolutamente nada, no respetan las leyes, las instituciones ni tampoco la misma vida. Podemos detener todo esto desde la unión y la fuerza de la sociedad civil. Los honestos y los buenos somos más.